Buenos días. Siendo las 10 de la mañana, comenzamos la transmisión del webinar. Muchas gracias por su puntual conexión. Mi nombre es Ricardo Paredes y seré el moderador del evento el día de hoy. A nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y el Programa de Alianzas para Países, ambos de UNUDI, y su proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao del Perú, les doy la bienvenida a esta segunda serie de webinars que estamos organizando. Esta vez, el tema central será la certificación orgánica del café y cacao en el Perú. Su objetivo es crear conocimientos tanto a nivel general o global, como también a nivel particular o aterrizado a la realidad peruana. Cada seminario será un módulo, por lo que dependiendo de sus preferencias como participantes, pueden acompañarnos en todos o seleccionar lo de su interés. Comenzamos esta serie con el webinar denominado Agricultura Orgánica del Café y Cacao, el cual nos presentará este tema desde un panorama general y aspiracional. Para ello, estamos muy contentos de tener como expositoras a dos expertas de nivel global y regional, las señoras Chiara Escaraggi y Patricia Flores, las cuales nos brindarán sus apreciaciones sobre las oportunidades que se presentan a la agricultura orgánica del Perú en esta nueva realidad. El proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao del Perú es implementado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, en cogestión con el Instituto Nacional de la Calidad, INACAL, y con los fondos de la cooperación suiza a través de su Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, SECO. Antes de comenzar, permítanme explicarles el mecanismo del webinar. En la parte inferior de la ventana del Zoom pueden ver ciertos botones. Las preguntas las pueden realizar a lo largo de la presentación a través del botón Preguntas y Respuestas, las cuales serán abordadas al final de la ponencia del experto. Desde ya pedimos disculpas si no podemos contestar a todas sus preguntas debido al tiempo limitado que tenemos. Los demás botones serán desactivados, están desactivados. Durante el desarrollo de la conferencia se realizarán encuestas. Agradeceremos su atención y pronta respuesta. El día de mañana estarán recibiendo un correo con el vínculo hacia la grabación del evento, así como materiales adicionales. Para los asistentes a través del Facebook Live, es necesario que nos envíen sus datos de contacto, como nombre, entidad, correo y teléfono, por mensaje interno para registrarlos en la base de envío. Finalmente, en el momento que se desconecten de esta sesión, aparecerá una encuesta de satisfacción que no les tomará más de un minuto responder. Les agradecemos de antemano sus respuestas que nos ayudarán a mejorar nuestros futuros webinars. Antes de comenzar, hagamos una encuesta para conocernos mejor. Aquí hice una pequeña encuesta para conocer mejor el público que tenemos. Les agradecemos por favor llenarla. Les voy a dar unos cuantos segundos, por favor, para poder, para que también los expositores sepan a qué público nos estamos dirigiendo y así puedan también adecuar sus apreciaciones, comentarios o sugerencias, ¿no? Que lo cual es muy importante. Listo, ya tenemos un porcentaje adecuado. A ver. Como pueden ver el resultado, tenemos un importante porcentaje de participantes de ambas cadenas, yo diría de manera muy equilibrada, y también, y eso también es lo importante, porque lo importante es distribuir y expandir el conocimiento, también tenemos miembros de otras cadenas productivas. Y en cuanto a cuál es el rol del participante en estas cadenas, tenemos una importante participación de entidades de nivel regional y nacional, lo cual es muy bueno. Y también tenemos importante porcentaje de cooperativas y empresas exportadoras y también de otros áreas. Muchas gracias. Entonces, con eso continuamos con el programa. Y les presento el programa. A continuación tenemos las palabras iniciales del señor Mauricio Chiaravalli, quien es subdirector de la Cooperación Suiza en el Perú y que también participa como representante de SECO en el Perú. Luego de ello tendremos la exposición de la señora Patricia Flores del IFOAM sobre los principios de la agricultura orgánica, el movimiento y el sector orgánico en Perú y la región, la cual tendrá unos 25 minutos. Y finalmente tenemos a la señora Chiara Escaraggi, de UNUDI, quien nos brindará una conferencia sobre el mercado para productos orgánicos a nivel global, oportunidades y tendencias.
Luego pasaremos a otra encuesta y finalmente las preguntas. Sin mayor preámbulo, los dejo con el señor Mauricio Chiaravalli. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy buenos días con todos. Un especial saludo para ti, Ricardo, y para nuestras invitadas, grandes expertas, Patricia Flores de IFOAM y Chiara Escaragli de ONUDI. Bueno, como adelantó Ricardo, yo soy subdirector de la Cooperación Suiza SECO, y bueno, en representación de SECO, pues que les doy la bienvenida hoy. Es un gusto estar con ustedes y acompañarlos en esta conferencia denominada Agricultura Orgánica del Café y Cacao, que como bien explicó Ricardo, se enmarca en el Programa Global de Calidad y Estándares. Quisiera yo tomarme unos pocos minutos, para contarles sobre la importancia que tiene para Suiza el tema que hoy nos convoca. El Perú es un país prioritario para la cooperación suiza SECO. El objetivo de nuestra cooperación económica es contribuir con el crecimiento sostenible y regionalmente balanceado del Perú. Y bueno, para ello es fundamental pues contar con un sector privado internacionalmente competitivo y responsable, que genere más y mejores empleos. Desde hace más de 15 años, SECO viene apoyando la competitividad y el fortalecimiento de diversas cadenas de valor en el Perú, con alto impacto en términos sociales y económicos, ¿no? Siempre, eso es importante recalcarlo, siempre bajo un enfoque de sostenibilidad y respeto a la biodiversidad. El café y el cacao son dos de esas cadenas donde centramos nuestros esfuerzos. Bueno, y ahora entrando un poquito en materia, ¿no? Sabemos pues que la demanda de productos sostenibles viene creciendo casi exponencialmente en los últimos años a nivel global. Normas como Fairtrade, Organic o Rainforest Alliance se han ampliado y se han convertido en herramientas a nivel mundial para abordar los criterios sociales y ambientales en las cadenas globales de valor. Ahora bien, en el caso del mercado orgánico, ¿qué cosa explica este crecimiento? Bueno, desde la oferta, una oportunidad, por supuesto, para insertarse en un negocio que deja un interesante margen de ganancia. Y desde la demanda, una mayor conciencia y apetito por lo natural, ¿no? Por lo saludable y por el cuidado del medio ambiente. Sin duda que nuestros especialistas van a ahondar en estos temas, pero yo quisiera orientarme un poquito más sobre el caso de Suiza, ¿no? Y eso es lo que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Suiza es el líder mundial de consumo per cápita de productos orgánicos, ¿no? Con un registro anual de casi un poco más de $300. Es uno de los principales países importadores de productos orgánicos del planeta. Y esto a pesar, digamos, de su tamaño, ¿no? Porque en términos poblacionales tiene menos de 8 o un poquito más de 8 millones de habitantes. Entonces el consumidor suizo siempre ha valorado la calidad de los productos, pero además es muy consciente de los impactos sociales y ambientales que puede tener la producción. Vida sana y sostenible, digamos, son criterios que tienen un peso muy importante en las decisiones de compra de los suizos. Por ello, siempre hay una creciente demanda por productos producidos de forma sostenible. Esto, por supuesto, que es particularmente importante en el contexto actual de la pandemia del COVID-19, donde la seguridad alimentaria resulta fundamental, ¿no? Entonces, el fortalecimiento del sistema inmunológico está estrechamente relacionado con una alimentación saludable. Y la certificación orgánica justamente busca garantizar esta provisión de alimentos nutritivos y no dañinos a los consumidores, ¿no? Manteniendo esa integridad física y también la salud de los productores en el campo. Digamos, un sistema efectivo pues, de certificación permite disminuir estos riesgos de la trazabilidad y la contaminación de un producto. Entonces, yo les cuento algo más desde el lado de Suiza. En Suiza existe una asociación de organizaciones de agricultura ecológica, ¿no? La llamada BioSuisse, que regula de forma voluntaria al sector privado de los recursos biológicos y dispone de un sello
¿no? Que es identificado por el consumidor suizo como garantía de calidad. Es decir, BioSuiza es un sello privado del mercado orgánico de Suiza, en otras palabras, y estos requisitos deben ser implementados junto con los exigidos por el reglamento orgánico de la Unión Europea. Entonces, el programa global de calidad y estándares aborda estos desafíos de calidad y la seguridad alimentaria y como dijo Ricardo, se concentra en el Perú en fortalecer la calidad del café y el cacao. Entonces, este programa de ONUDI, apoyado por SECO, se implementa en el Perú en alianza con Produce y en cogestión con el Instituto Nacional de Calidad. Entonces, como bien dijo Ricardo, la estrategia de intervención del programa se lleva a cabo a través de tres mecanismos, ¿no? Competencia técnica y sostenibilidad del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, cumplimiento de las normas y estándares, requisitos técnicos internacionales por parte de las PYME y, por supuesto, de las organizaciones de productores. Y como tercer eje, digamos, todo lo que tiene que ver con la cultura de la calidad, ¿no? Conciencia de la calidad mediante actividades de promoción, difusión, entre otros. Entonces, pues, ya para cerrar, atendiendo este objetivo y estos ejes de trabajo del programa, es que como bien explicó Ricardo, se está brindando o se inicia con el webinar de hoy un paquete alrededor del tema de certificación orgánica en café y en cacao. Yo quiero cerrar las palabras de bienvenida, agradeciéndoles pues a todos por su participación e interés. Espero que también nos puedan acompañar en los siguientes webinars de este paquete, que consta de 5 conferencias. Y bueno, ojalá disfruten la conferencia de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tus animadoras palabras y también por tu información sobre el mercado suizo, que definitivamente es un mercado sumamente atractivo para todos los productores. A continuación, les presento a la señora Patricia Flores, quien nos va a dar una exposición sobre los principios de la agricultura orgánica, el movimiento y el sector orgánico en Perú y la región. Tiene 25 minutos y Patricia, yo te estaré informando cuando ya falten 5 minutos para mantener los tiempos. ¿Ok? A continuación, Patricia, muy buenos días. Gracias. Buenos días, muchas gracias, Ricardo. Voy a necesitar compartir pantalla, así que si tú cierras la de ustedes, gracias. Entonces, ok. Y aquí estamos listos para empezar. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de compartir en esta mañana con un sector tan importante para el desarrollo económico del país, como bien lo ha dicho Mauricio, por el impacto social que tienen estas cadenas en nuestro territorio. Es nada dar un alcance sobre el tema de principios, y los principios siempre son generales en el sentido que se aplican para cualquier cadena de valor. Así que al margen de la cadena de café y cacao, se puede aplicar tranquilamente a jengibre o a cualquier ecosistema, llámese de costa, sierra o selva. Voy a hacer unos énfasis a lo largo de la presentación para poder acentuar sobre la cadena a la que nos estamos refiriendo en esta ocasión, pero la idea de esta presentación que voy a hacer con ustedes es el poderles motivar a poder vincular el tema de principios que puede parecer muy etéreo, muy general, con la práctica, ¿no? De la producción orgánica que cumple requisitos según reglamento y según los mercados de destino. Muchas veces desvinculamos esto y nos cuesta mucho cumplir con los requisitos de ciertos reglamentos, pero no tenemos claro cuál es el principio atrás de cada regulación, llámese reglamento gubernamental o privado. Y de ahí la importancia de que la calidad, que es lo que tanto buscan estas cadenas de valor, un producto de calidad en café y cacao te asegura, te va en camino hacia la rentabilidad de tu inversión, y si lo obtienes, quedas fuera del mercado, fuera de los que buscan esa excelencia en la tasa o esas cualidades del cacao, especialmente los cacaos nativos que tenemos en Perú. Entonces ahí me parece que es importante precisamente poder entender esos principios para poder llevar,
para poder llevar a la práctica y no tener tantos inconvenientes en el momento que queremos cumplir esos requisitos. Lo primero que tengo para compartir con ustedes es que somos un país muy privilegiado, somos cuna civilizatoria del mundo. Ya por hace 5.000 años atrás, cuando los egipcios desarrollaban su civilización, nosotros también lo hacíamos aquí, en Caral, en el norte, en la costa norte, ¿no? En el Perú, región de Lima. Y eso nos lleva a entrar en conciencia del aporte que tenemos, de lo que en ese momento eran los antiguos peruanos, la cuna civilizatoria, Caral, el aporte que tenemos hacia lo que es la alimentación mundial. Y es una riqueza que está aunada al hecho de que somos centro de origen de plantas cultivadas, muy conocido por nosotros la papa, tenemos el Día Mundial de la Papa, tenemos más de 4.000 variedades, los granos andinos, que también tienen un mercado muy especial a nivel global, frijoles, distintas tuberosas, y eso nos da una posición bastante interesante porque nos coloca en primer plano como un país con una riqueza cultural y una agricultura ancestral viva. Somos un país que todavía tiene técnicas ancestrales que son practicadas por los agricultores de pequeña escala, agricultores familiares, las comunidades campesinas, también las comunidades indígenas. Todos el día de hoy practicamos este legado que tenemos en términos de agricultura ancestral, que no significa que nos quedamos en el pasado, sino que vamos incorporando técnicas de la ciencia moderna, avances de desarrollo tecnológico para poderla hacer cada vez más eficiente. Pero no olvidemos este punto de partida, que cuando hablamos de orgánicos, venimos con un legado de 5.000 años que le llamamos un activo biocultural, que es un plus que nosotros tenemos a trabajar como movimiento y que lo tenemos como productos bandera que se representan en las distintas productos que hoy en día tienen su posición en los mercados globales y locales. Cuando hablamos de agricultura orgánica, también nos encontramos con una serie de terminologías: agricultura orgánica, ecológica, agroecológica, y hay un gran mundo en términos de todo lo que se dice en agricultura sostenible, en agroecología y agricultura orgánica. Y vamos a encontrar dentro de cada uno de ellos distintas corrientes, como por ejemplo habrán escuchado hablar de permacultura, de agricultura regenerativa, de agricultura sintrópica, de la agricultura biodinámica, tradicional, biointensiva, natural, y algunas que no necesariamente están dentro de lo que es orgánico porque utilizan algunos insumos que no son permitidos en la agroecología o la agricultura orgánica, que son el caso de la agricultura cero deforestación o de la agricultura climáticamente inteligente, o los que son de manejo integrado de plagas. Entonces, hay un mundo, no se trata de radicalizar el concepto ni de llevar los extremos, pero sí queremos ir hacia la tendencia de que todas estas corrientes y enfoques que buscan la sostenibilidad dentro de cada cadena de valor puedan intensificar los principios ecológicos. Y la idea es ayudar a caminar a esa transición. En ese sentido, como movimiento, IFOAM en su Asamblea General del año 2008 marcó la definición de lo que es la agricultura orgánica, que luego dio lugar a los principios. Y en la definición nos habla que la agricultura orgánica es un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Hay 3 niveles ahí: suelos, ecosistemas y personas. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y ciclos adaptados a condiciones locales sin usar insumos que tengan efectos adversos. Y finalmente nos dice que la agricultura orgánica combina tradición, como lo hablábamos con nuestra agricultura ancestral, innovación, que es lo que traemos a nuevo para la mejora continua, y la ciencia. No es la agricultura del pasado, todo lo contrario, estamos hablando de la agricultura del futuro, para favorecer el medio ambiente que compartimos y promover relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los que participan en ella. Entonces, ¿qué es la agricultura orgánica? Y basta uno, a veces como que cae de solo mirar cómo funcionan esos agroecosistemas que podemos ver nosotros qué es y qué no es. Podemos pasar por un requisito, un reglamento técnico, una certificación,
Y nosotros con mirar esas dos fotografías podemos decir claramente cuál es. Una de las principales características de la agricultura orgánica, y especialmente en la cadena de valor en la cual ustedes están insertos, es diversidad. Diversidad es un punto de partida importantísimo para la sostenibilidad de los sistemas de producción vinculados a café, cacao, jengibre y todos los que están en zonas de ecosistemas tropicales o subtropicales. Es altamente intensivo en conocimiento, nos demanda mucho conocimiento. El conocimiento en el sentido del diálogo de saberes, pero también de conocimiento tecnológico de la ciencia llamada moderna, que nos puede ayudar a ser más eficientes dentro del sistema de producción. De esas sinergias que se establecen, de esas relaciones que hay entre los distintos elementos del arreglo productivo que nosotros podamos tener, la eficiencia del uso de esos recursos que se manifiestan en el reciclaje y la resiliencia que logramos tener como la gran suma de todo esto aplicado en nuestro agroecosistema. Y tan importante la resiliencia en tiempos en donde no tenemos certeza del clima, no tenemos certeza de nuevas condiciones para apariciones de plagas o enfermedades que antes no la teníamos, y todos estos elementos nos ayudan a realmente generar esa resiliencia frente a un evento adverso, ¿no?, que pueda ocasionarse y poner en riesgo nuestra producción y productividad. Y todo lo inverso es lo que está en la agricultura convencional. Se reduce el reduccionismo no solamente de los elementos productivos, sino también del conocimiento. El trabajar a partir de un paquete, como es, lo aplico y se trata de homogeneizar lo más posible esta visión y este enfoque. Hay una gran pérdida del sistema, ahora vamos a hablar, un alto costo y una alta vulnerabilidad. Entonces, hablábamos de suelo como uno de los principios, cómo nosotros tratamos el suelo, y a partir del suelo es lo principal que nosotros debemos abordar para poder generar sostenibilidad y ser exitosos en este proceso de transición o de producción orgánica o ecológica. Es un suelo manejado en forma ecológica, y muchos de ustedes lo deben saber, tiene una mejor infiltración de agua, una mejor capacidad de retención de la misma, una mayor actividad microbiológica, que es la vida en el suelo, una mejor estabilidad. Todo eso nos ayuda a tener mayores rendimientos en condiciones extremas y una mayor captura de carbono y nitrógeno en el suelo, también importante para temas de cambio climático. Y resaltamos como movimiento orgánico ese tema del humus en el suelo. El humus es una molécula muy compleja que solamente puede ser creada a partir de procesos biológicos cuando nosotros manejamos en forma ecológica ese suelo. Retiene 30 veces su peso en agua, lo cual hace que realmente sean unas esponjas que frente a excesivas precipitaciones las pueda absorber, y en escasa precipitación la pueda retener y poner a la disponibilidad de los cultivos. Y es interesante porque hemos visto que este humus, esta molécula compleja, en verdad no se replica ni se reproducen en condiciones de laboratorio. De ahí la importancia que cada uno de nosotros en nuestras parcelas podamos ir trabajando en forma ecológica el suelo para darle esta estabilidad y esa fertilidad duradera que se requiere. Y esto nos permite ver también haciendo comparativos, y de hecho hay mucha investigación científica que compara distintos métodos de producción frente a un evento climático, en este caso de exceso de lluvias. Se puede ver claramente cómo responde un suelo bien manejado frente a otro que ha recibido un tratamiento convencional. Y el otro nivel que hablábamos, no sé que hablábamos de suelos, ecosistemas y personas, a nivel de ecosistemas, no olvidarnos de que en el caso del café y cacao, trabajamos en ecosistemas sumamente frágiles, muy diversos, muy ricos, pero que tienen sus propios desafíos para poderlos mantener productivos, saludables, sostenibles, y podamos tener una cosecha con una excelente calidad que nos permita mejorar los ingresos y mantener una vida digna para nuestras familias. Y esto es muy importante. Aquí ha habido muchos estudios también que la cooperación suiza, el ICRAF, el gobierno del Perú ha realizado. Esta es una imagen de un reporte que sacaron sobre el cambio climático, sobre la cadena de valor del café en Perú. Ahí hay 3 regiones muy importantes en la producción de café. Estamos hablando de Cajamarca, Amazonas y San Martín.
y vemos que la proliferación, todos esos puntitos marrones son cultivos de café. Y vemos ahí que si nosotros intervenimos en un ecosistema de esta naturaleza sin ninguna consideración de sostenibilidad, ponemos en riesgo el ecosistema, el territorio que nos alberga para producir café, cacao, jengibre, cualquier otro cultivo que estemos aquí. Y ahí la importancia de poderlo considerar, de poder considerar esos elementos de sostenibilidad, y lo orgánico nos brinda esas soluciones. Y las personas, no nos olvidemos de para qué hacemos todo eso. O sea, realmente trabajamos alimentación saludable, orgánica, ecológica, hacemos agroecología para beneficiar a las personas, y tiene que empezar por beneficiar a las propias familias de los productores. Y bueno, han habido iniciativas, ustedes están trabajando básicamente en cadenas largas de comercialización en mercados globales, pero también es probado como movimiento de que esas cadenas largas y globales son fortalecidas en la medida que también las cadenas cortas y los mercados locales son fortalecidos. Las iniciativas como por ejemplo de agroferias campesinas que vinculan los productores con los consumidores, e inclusive en las cadenas largas, que también se está viendo cada vez más una mejor vinculación, donde el consumidor, como decía Mauricio Suizo, quiere saber cómo le va a las familias productoras que están a miles de kilómetros de su país produciendo algo que ellos consumen, cada vez toma más relevancia. Y bueno, aquí en Perú también estamos trabajando en aspectos de nutrición con productores orgánicos, también con la cooperación suiza, de cómo mejoramos las dietas, porque cuando hablamos de diversificación, vamos a hablar también de diversificación de consumo, no solamente de producción. Los 4 principios IFOAM relativos a todo esto que estaba mencionando tiene que ver con el principio de salud, donde nos habla que debemos mantener la salud de todos los elementos, suelo, planta, animal, persona y planeta, es decir, a toda escala. El principio de ecología, que nos lleva a trabajar y emular, replicar, simular lo más cercanamente posible a cómo funcionan los sistemas y los ciclos ecológicos vivos. El principio de equidad, que nos lleva a los aspectos sociales, donde no solamente hagamos bien las cosas técnicamente, sino que nos lleven a poder generar oportunidades de desarrollo y una vida digna a todos los que habitamos en este planeta, y especialmente a todos los actores de la cadena de valor. Y el principio de precaución, que nos lleva a mirar con cuidado cada aspecto tecnológico que se nos ofrece. Y eso, tener mucho cuidado con el tema de insumos, especialmente en la cadena que ustedes manejan, porque muchas veces nos ofrecen, yo te vendo humus, o yo te vendo microorganismos eficientes, y tantos otros productos que vienen, que están muy bien y son necesarios, pero que no se pueden aplicar sin saber realmente cuál es su origen, cuáles son sus componentes, cuáles son sus principios activos, y realmente si los necesitamos. Porque si nosotros trabajamos y nos basamos en procesos ecológicos y el concepto de biodiversidad funcional, cada vez vamos a necesitar menos esa lista de insumos. La idea es poder generar cierta autonomía, cierto balance y equilibrio funcional dentro del sistema de producción, que nos permita hacer más autónomos y menos dependientes de esos insumos externos, mismos que sean orgánicos. Entonces, para eso, y esa es una regla de oro para todos los que están en ese tipo de territorios donde se produce café y cacao, los sistemas agroforestales son un diseño y un arreglo productivo que se necesita trabajar, desarrollar e intensificar. De esta manera, nuestro impacto ambiental, nuestra dependencia por insumos externos va a ser cada vez menor. Desde que yo estaba en la plataforma SCAN, se hablaba mucho del guano de islas, ¿no? Y de cómo era importante que sea accesible ese guano de isla como insumo orgánico para los cafetales, ¿no? o los cacautales. Ahora, en verdad, ¿cuál es el costo de un guano de isla hasta la zona de producción del café y cacao? ¿Cuál es la huella de carbono que tiene ese guano de isla? Si también sabemos y consideramos de que la forma de explotación de ese guano de isla sigue siendo como fue hace casi 200 años. Entonces, y que también es un insumo que puede acabarse, ¿no? Siempre escucho de la Venta Nacional del Café muchas veces de que se está agotando, se está acabando. ¿De qué soluciones? La solución está en la intensificación ecológica de nuestros sistemas de producción. Ernest Gesch, yo les invito a conocer un poco el trabajo de Ernest Gesch, que es un suizo que se fue a vivir a Brasil. Él ha hecho un sistema absolutamente sorprendente con el manejo de sistemas agroforestales. Él es un escultor de sistemas agroforestales, maneja la poda, y no solamente ve el aspecto aéreo, sino también ve el aspecto
del suelo, cómo se usan las distintas capas del suelo, cómo ser más eficientes, tratando de usar la mayor diversificación posible que esté respondiendo a las necesidades de fertilidad, de equilibrio de plagas o enfermedades, que permitan un mejor uso del agua. Y él nos dice, cada planta necesita no solo de suelo, nutrientes y agua, sino también de condiciones microclimáticas para desarrollarse. Cuando entienden eso, los agricultores crean ecosistemas biodiversos que proporcionan a cada planta una burbuja de vida, eliminando el uso de veneno y fertilizante. Bueno, este señor realmente tiene toda una corriente y un grupo de seguidores, y creo que él es una de las personas que más ha trabajado en sistemas tropicales, este tipo de sistemas agroforestales. Y aquí a la derecha ven una imagen de cómo en climas más templados, por ejemplo en este caso es de arándanos orgánicos en Chile, hasta se crean condiciones para crear insectos. Esa es una casita de insectos, porque los arándanos necesitan polinizar, y con la gran aplicación de agroquímicos se han perdido muchos polinizadores, y el abejorro que hacía polinización prácticamente está desaparecido, y tienen que importar abejorros de Estados Unidos para poder permitir la polinización de los arándanos. Entonces, y importan abejorros estériles, porque la Autoridad de Control de Sanidad Vegetal y Animal les obliga, el SAG, les obliga a traer abejorros estériles. Entonces, a estos niveles y a estas soluciones también tenemos que encontrar. Ejemplos de agroforesterías hay muchos, yo estoy seguro que ustedes tienen acceso a muchos ejemplos. Jengibre es un factor de deforestación, un motor de deforestación en nuestros ecosistemas tropicales, inclusive muchas veces de esos certificados, lamentablemente, donde se deforesta, se hace agricultura migratoria, se tumba, roza y quema, se instala el jengibre y se exporta. Pero muy pocos se han preguntado si realmente se puede producir jengibre en sistemas agroforestales. Pues se puede, y hay estudios, y hay soluciones para eso. Y de igual forma, SCAN Perú trabajó muchísimos años en generar una serie de carpetas, folletos, sobre cómo podemos también mejorar nuestros sistemas agroforestales con el café, con el cacao. Se amplió de café a cacao la plataforma. Y bueno, y aquí vemos un ejemplo también de los distintos arreglos que podemos hacer, donde podemos no solamente tener el ingreso de café, sino también podemos proyectarnos y planificar ingresos a partir de las cosechas que podemos tener de las distintas especies que introducimos, y que hacemos un mejor arreglo por estratos, no solo aéreos, sino también de un mejor aprovechamiento del suelo y de cómo mejoramos la fertilidad del mismo. Entonces, soluciones y técnicas hay muchas. Yo quería también hablar aquí sobre los principios, no son principios, sino le llaman los 10 elementos de la agroecología que FAO ha trabajado, y partimos y compartimos esto porque realmente se nutre, que nosotros vamos a trabajar a partir de la diversidad, la creación conjunta de intercambio de conocimientos que nos permite las sinergias, una mejor eficiencia del sistema, el reciclaje de los distintos elementos, resiliencia del sistema, trabajar valores humanos sociales que tienen que ver con las oportunidades de género, de juventud en los territorios rurales, la cultura y tradición alimentaria, donde tenemos que mejorar nuestras dietas, también no solamente es producir y acceder a un mejor mercado si es que esto no se traduce en cómo nosotros mismos nos alimentamos, la gobernanza responsable a todo nivel y una economía circular y solidaria que debe responder a una vida más digna. En FOAM tenemos el orgánico 3.0 que le hemos venido promoviendo. El 1.0 se refiere a lo que han sido los visionarios desde la década de los años 20 en trabajar estas propuestas, que luego vino toda una fase de regulación de estos productos y mercados con el orgánico 2.0, y que ahora entramos en el 3.0 para hacer que aquello que todos que estén interesados en la sostenibilidad, en la producción de alimentos, puedan moverse, ¿no?, hacia la curva, como vemos ahí, a ser más sostenibles. De esta manera no es que excluyamos a los que no son estrictamente orgánicos, sino que movilizarlos y motivarlos a que realmente puedan hacer el principio de introducción, el principio de mejora continua, la innovación, la inclusión, una visión holística para poder llegar a las mejores prácticas. Tenemos Patricia, 8 minutos, por favor. Ok. Tenemos una guía para mejores prácticas que están disponibles en la página web de FOAM, que les invito también a sumarse. Y ya para terminar, los desafíos globales. La respuesta de la producción orgánica hacia estos desafíos tienen que ver con que estamos saliendo de la zona segura como planeta.
donde hemos hecho un cambio de uso de suelo, hemos traspasado ampliamente la diversidad genética que debería estar conservada y los flujos de fósforo y nitrógeno que están muy por encima del umbral. Y hay inclusive elementos de esas fronteras que ni siquiera sabemos cómo son porque no están siendo suficientemente monitoreadas. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver todo con los sistemas agroalimentarios, y el sistema agroalimentario lo tenemos que analizar desde esa complejidad que él mismo representa. Y no importa si estamos en una cadena de valor corta o larga, si no entendemos cómo funciona va a ser difícil, más aún ahora en donde uno de los motores que está modificando estos sistemas tiene que ver con la crisis sanitaria que vivimos. Muchas veces nos quedamos insertos en la cadena de suministro de alimentos sin ver esos otros motores políticos, económicos, demográficos, y que además pueden resultar en una mejor dieta. Porque el Perú, siendo un importante actor del movimiento orgánico, del sector orgánico, sufre de malnutrición, y hacia ahí nosotros tenemos que ayudar a mejorar. ¿Qué hace falta para que más productores se conviertan en orgánicos? Tenemos que generar y compartir esos conocimientos. Tenemos que desarrollar resultados de la ciencia y la tecnología de investigación aplicada. Y tenemos que tener un marco de políticas que realmente sean incentivadoras para poder introducir sostenibilidad y no, al contrario, generar más equidades. Tenemos que estar seguros de que tenemos la posibilidad de poder alimentar al mundo, de que la causa del hambre no está en la cantidad de alimentos que podemos producir, sino en poder dar solución a la pobreza, a poder invertir más en los sistemas agroalimentarios. Tenemos la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica en la región de América Latina. Tenemos autoridades de fomento que se han integrado en esta comisión. La demanda hacia esta comisión es el poder trabajar precisamente investigación, desarrollo, difusión, innovación, transferencia y adopción tecnológica. Ustedes son uno de los sectores más importantes dentro de la agricultura y sería bueno que esto se siga fomentando y se siga trabajando para que podamos nosotros desarrollar marcos de políticas públicas tan buenas como lo hicieron en Brasil, con amplia participación de la sociedad civil, que han sido ejemplo y que han sido motivadoras a nivel mundial sobre lo que han realizado. Hay ejemplos muy concretos en Brasil, en Chile, en Ecuador y en México. Tiene un sello orgánico 8 países en la región y en Perú todavía no lo tenemos. Y no lo tenemos a pesar de que Perú, según las últimas estadísticas que el FIBEL saca todos los años, estamos en el 5º lugar en el mundo de país que más productores orgánicos tiene. Y si nosotros comparamos por cada 100.000 productores, estamos igual que la India. Entonces, tenemos regiones muy adelantadas en producción orgánica. Ahí tenemos Amazonas, Cajamarca, Junín, Piura y San Martín, que son precisamente gracias a cooperativas, empresas productores que producen café y cacao orgánico. Y es ahí hacia donde tenemos que hacer un afinamiento para que estas políticas realmente permitan a que estos productores que están en el liderazgo mundial, ¿no?, de la producción orgánica puedan tener las mejores condiciones para poder desarrollar una vida próspera. Ustedes van a tener una serie de webinars donde van a hablar con más profundidad, este es solamente un aperitivo, sobre todo lo que es reglamentos y requisitos de certificación. Este es solo un esquema de nosotros hemos ido progresando desde el año 2006 a la actualidad en los distintos instrumentos normativos que aún están bastante rezagados, diría yo, con respecto al nivel de avance que tenemos especialmente en la cadena de valor de café y cacao. Sin embargo, hay una importante apuesta de las políticas de gobierno a poder apoyar a este sector y hay que tomar esta ventaja porque no todos los sectores tienen este nivel de apoyo político y hay que trabajar hacia poder hacer políticas coherentes, instrumentos que realmente son necesarios. Termino con esto, Ricardo. Les invito, por favor, a sumarse a la campaña de Produzco tu alimento, I Grow Your Food, que se está lanzando a nivel mundial. Esta diapositiva va a estar disponible, también me pueden escribir si ustedes quieren saber más. Vamos a estar difundiendo mensajes de los propios agricultores. Y hay otra campaña que tiene que ver con la moratoria de transgénicos. El Perú es un país que tiene una moratoria que se vence el año que viene, en julio del año que viene, y esa es una condición muy favorable para los que están haciendo producción orgánica, porque disminuye los costos de análisis de laboratorio para probar que no tienen contaminación cruzada o contaminación de transgénicos en sus parcelas. Y nosotros estamos ahorita precisamente como Movimiento Nacional en una campaña para lograr que la moratoria se extienda
por 10 o 15 años más. Por favor, somos una organización que recibe miembros, únanse a nosotros, es una organización abierta y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y escribirme a mí cuando lo deseen para poder profundizar estos temas. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Patricia, por tu tan interesante presentación y sí, gracias por permitirme la pantalla también para continuar. Para recordarles a los amigos que nos están acompañando, la presentación de Patricia íntegramente, al igual que, que la grabación de esta exposición, van a ser accesibles para ustedes en las próximas horas. El día de mañana, muy probablemente, a todos los participantes registrados se les va a enviar un correo donde van a poder tener el vínculo para poder descargarlo. También van a poder, bueno, los invitamos a visitar nuestras redes y nuestra página web, que la vamos a ver al final, en la cual también va a estar publicada toda esta información. Y también tenemos los webinars anteriores que hemos organizado. Entonces, para continuar, les presento a la señora Chiara Scaraggi, que ella es experta en el sector de la UNUDI, y nos va a hablar sobre el mercado para productos orgánicos a nivel global, oportunidades y tendencias. Les agradeceré bastante que vayan enviando sus preguntas, consultas, ¿no? Para ir teniéndolas todas juntas antes de finalizar el evento. Chiara, muchas gracias. Continúa, por favor. Buenas tardes, buenos días. Aquí es buenas tardes porque me encuentro en Italia y es un placer tener la posibilidad de estar conectados con ustedes. A ver si puedo compartir mi pantalla para darle un vistazo sobre el tema de mi charla. Agradezco más una vez a mis colegas de la UNUDI para invitarme y para compartir experiencias. Mi posición en la UNUDI es de Value Chain Expert, experta de cadena de valor, y trabajo para la división de agroindustria y de Skills Development, de desarrollo de capacidades. Gané mi experiencia en la UNUDI en los últimos años, sobre todo en países del África del Este, y serví como Junior Professional Officer en Etiopía, ocupándome principalmente de un proyecto de desarrollo de cadena de valor de café. Era un proyecto muy exitoso también porque trabajamos en muchos con el tema de la sostenibilidad, en el marco también de un PPP Project, un partenariado público-privado con la ILI Café, que también es una empresa que puede también enseñar mucho en tema de sostenibilidad, de ética. Y a pesar que en los últimos años me han visto más ocupada en los países africanos, tengo también una pequeña experiencia en América Latina, en Nicaragua sobre todo, y a eso es debido también mi castellano, pero hace muchos años que no hablo, el castellano no es mi idioma corriente, entonces voy a pedir disculpas de antemano, espero que todos me vayan a disculpar si hago algunas faltas en la comunicación y voy a ocupar palabras técnicas, sobre todo en inglés. Ahora, después de la presentación brillante sobre lo que es la agricultura orgánica que nos brindó Patricia, me encantaría presentarles un poco cuál es el mercado a nivel global y cuáles son las oportunidades y tendencias para la producción orgánica, con un enfoque obviamente para las cadenas de valores de café y cacao principalmente. Antes de todo, antes de comenzar a hablar de los mercados, me interesa mucho hablarle de la relevancia que esas cadenas de valores tienen a nivel mundial. La mayor parte del café y del cacao que se producen a nivel mundial proviene de países en vía de desarrollo. Sin embargo, los beneficios de la expansión de la industria del café y cacao en los últimos años no siempre ha llegado a lo más pobre. Para hacer frente a la extrema volatilidad de los precios, la Agencia de Desarrollo, los gobiernos locales y los actores del sector privado, especialmente aquellas empresas que tienen un enfoque ético, han trabajado intensamente para garantizar un trato más justo a los productores.
¿Eso por qué? Porque siendo los cultivos de café y cacao cultivos muy intensivos, hay millones de hogares que dependen de su producción para su subsistencia. Por lo tanto, el conociendo y promoviendo el trabajo de los productores y sus familias, se puede salvaguardar todo un ecosistema social, más allá del ecosistema ambiental. Entonces, lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos años es una búsqueda de un equilibrio. Por una parte, o sea, se están compartiendo responsabilidades en un proceso de producción que sí se reconoce tiene algunas fallas. Y entonces se estuvo viendo que la industria del café y del cacao estuvo aceptando cada vez más la responsabilidad de las condiciones en las cuales estos productos están producidos, junto con el creciente interés en la responsabilidad social, así como en el apoyo a las causas ambientales de los países importadores, se han creado entonces sellos de certificación que se orientan a la sostenibilidad de la producción. Sobre todo la certificación de agricultura orgánica se percibe mucho también por parte de la industria como una estrategia de market segmentation. Es un mercado que está creciendo mucho, uno de los mercados que tiene más promesas a nivel mundial. Entonces, junto a eso y al fin de cumplir también con los objetivos de responsabilidad social, la industria está bien comprometida en eso de los productos certificados con sello de certificación sustentable. Por el otro lado, o sea, desde abajo hay una presión por parte de los consumidores. La preocupación de los consumidores sobre el medio ambiente y las condiciones socioeconómicas que enfrentan los agricultores en el mundo en desarrollo han impulsado un fuerte crecimiento en las normas y etiquetas orientadas a la sostenibilidad. Así que hay consumidores y industria, hay ese equilibrio, ese escenario muy, muy interesante en que consumidores e industria están aliados y demuestran cada vez más un interés en los aspectos económicos, sociales y ambiental de la producción de café y cacao. Pero para traducir eso hay los esquemas de certificación que se presentan como herramientas poderosas para la adición del valor, para el acceso al mercado y para la difusión, al final, de buenas prácticas agrícolas, ambientales y sociales. Como resultado, el café y el cacao sostenibles son uno de los segmentos de mercado de más rápido crecimiento en los mercados de los países desarrollados, aquí en Europa, así como en Norteamérica, en Japón, pero ganan cada vez más espacio en nuevos mercados como la China, la India, México, Brasil, Rusia, Turquía y Perú, claro, entre otros. Para hacer un ejemplo, en lo que pasa en términos de exportación de café, algunos datos son importantes. Hay que mencionar que, por ejemplo, ese dato se refiere al 2010, pero le puse un vínculo para que tengan datos más actualizados también en un informe muy importante que voy a mencionar también luego. Y ya en 2010, a nivel global, las exportaciones de café contaban con un 8% de café certificado. Eso a demostrar que el café con sello de sustentabilidad, con certificación de sustentabilidad, ya no se coloca en un pequeño nicho de mercado y puede, ¿cómo decir?, entregar, como decía, también perspectivas bastante positivas, porque en una década de 2008 a 2018, el crecimiento de las ventas de café sustentable es alrededor de más de 433%, y la ganancia promedio en términos de precios premio es entre 0.02 y 0.4 per libra en términos de dólares. Estaba hablando de ese reporte, de ese informe que está brindado por, está brindado por el ITC, el International Trade Center, que tiene una división dedicada al Trade for Sustainable Development. Que se coloca también en analizar cuáles son los progresos también del comercio de productos certificados, también para los Sustainable Development Goals. Y para tener también datos más actualizados en términos de tendencias, vemos que para el café, por ejemplo, hay un crecimiento casi general
solo hay algunas excepciones de todos los excepciones. Kiara, disculpa, se te escucha un poco bajo. Creo que hay un pequeño bloqueo con tu audio. Ahora, ¿me pueden oír mejor? Creo que es el audífono, probablemente. Voy a quitarlo. ¿Ahora mejor? Un poco bajo todavía, pero claro, se escucha. Por lo menos, si, tal vez si hablas un poco más fuerte. Voy a gritar entonces. Aquí me escuchan desde Italia, estamos lejos. Entonces, ¿mejor así? Sí te se escucha, sí se te escucha. Perfecto. Pido disculpas, pero es algo técnico que no sé cómo manejar ahora. Puse el volumen máximo ahora. Entonces se puede ver como todos los esquemas de certificación de Rainforest Alliance, UTZ y un esquema específico para el café, que es 4C, el Common Code for Coffee Communities, tuvieron un crecimiento para toda la década de 2008-2017. Y en el específico, también eso en naranja es solo el crecimiento y el desarrollo del área de café certificado como orgánica a nivel mundial. Aparte de algunas excepciones, siempre eso ha crecido de forma bastante prometiente. Y al mismo tiempo es lo que pasa para el cacao. O sea, mientras que para el café es más importante, es prominente el esquema 4C, para el cacao hay algunas grandes multinacionales que compran cacao certificado como UTZ, entonces se pone el UTZ como el líder de los sellos de certificación sustentable. Pero a nivel general, o sea, las tendencias son extremadamente positivas y se ve cómo están creciendo en términos de volumen, en términos de área, y eso también es una indicación muy importante para los productores. ¿Por qué? Porque los sellos de certificación, teniendo tanto mercado, siendo tanto pedidos para la industria, se vuelven como una oportunidad para los productores. Aunque los estándares de sostenibilidad son voluntarios y no lo exige la ley, cada vez más se van convirtiendo esos sellos de certificación como requisitos de facto para ciertos compradores, tanto como consumidores. Eso se vuelve una oportunidad para, uno, los pequeños productores pueden acceder a mercados internacionales y puedan competir a nivel global, y también se vuelve, dos, como una oportunidad para que los pequeños productores gestionen, comprendan y analicen su producción y su negocio de forma más sostenible. ¿Eso por qué? Porque los esquemas de certificación, para ser honestos, solicitan registro contable claro, requieren bastante trabajo en términos de papeles, pero en ese sentido están apoyando los productores en administrar mejor el flujo de producción y mantener la trazabilidad como un tema principal de la cadena de valor. Esas tendencias abren nuevas oportunidades para que los países en vía de desarrollo, al cumplir con esos requisitos cada vez más estrictos, y para eso las certificaciones son una palestra, son un gimnasio, porque entrenan los productores en cumplir con estándares, en cumplir con ese trabajo de papeles, y eso se vuelve una oportunidad porque los productores se puedan especializar y obtener una parte más rentable en el comercio mundial. Ahora vamos a ver en qué exactamente, o sea, consiste el proceso de certificación y sobre todo el proceso de certificación, en ese caso, orgánica. Para tomar la decisión, cómo se ingresa en el sistema de control. Para tomar la decisión de iniciar un proceso de certificación, se necesita tener un mercado seguro antes de adentrarse en los gastos y en los compromisos de la certificación. Y tal vez si el sistema de productor está bien organizado, se puede evaluar la oportunidad de un sistema de control interno. Normalmente el sistema de control funciona con un auditor, una certificadora, que cuando la unidad de producción se somete al sistema de control, actúa controles, actúa, o sea, pedidos de averiguar papeles, actúa inspecciones y todo. Entonces, normalmente la relación entre certificadora y unidad de producción es unilateral.
Lo que pasa con el sistema de control es que el auditor no está inspeccionando cada unidad. Eso sería, o sea, un gasto en términos de tiempo, de dinero, de recursos y de esfuerzos que no justifica tal vez el precio premio, no está, como dice, compensado por el precio premio. Entonces muchos legisladores, el IFOAM en primer lugar, hicieron promotores de ese sistema, un sistema virtuoso que asocia los productores. Entonces el auditor tiene que inspeccionar no las unidades de producción, no la producción, no el almacén, no el producto mismo, sino que el sistema en lo cual eso está organizado. Es un poco difícil explicarle así en poco tiempo cómo funciona un sistema de control interno, sobre todo porque no hay una fotografía, claro, no hay una manera estática de presentar el sistema de control interno, simplemente porque el sistema de control interno debe adecuarse a las diferencias que existen entre grupo y productores. Tiene que ser muy dinámico y flexible. En el caso de Perú, de acuerdo con la resolución 187 del Ministerio Peruano de Agricultura y Desarrollo Rural emitida en 2006, es posible, está licitada la certificación orgánica de grupos productivos. Sin embargo, para acceder a esa modalidad de certificación, se debe tener en operación y operativo, o sea, funcional, un sistema de control interno. Eso involucra la implementación de un modelo de gestión en el cual se establecen lineamientos generales para que los grupos se organicen en torno a un modelo de producción, desarrollen esquema de planeación de producción, ejecuten los planes de trabajos y sobre todo evalúen y controlen los procesos. O sea, el sistema funciona si hay un sistema, si hay un proceso interno de evaluación. Y al final esa evaluación tiene que ser documentada y todas las actividades tienen que garantizar el cumplimiento de los criterios o principios definidos en un reglamento interno. Entonces, el sistema de control interno puede mejorar la gestión de la producción, facilitar el ingreso a los programas de certificación y sobre todo es una forma de desarrollo del autocontrol del grupo. Entonces empodera mucho los procesos y empodera mucho la capacidad de los campesinos. Finalmente, el sistema de control interno es una herramienta autónoma de la organización, puede disminuir costo y la auditoría anual a todos los miembros puede realizarla algún socio del colectivo, sin la necesidad de contratar auditores externos, y también se pueden disminuir los trámites administrativos, facilitando el ingreso a programas de certificación. Con el desarrollo de la planificación integral de la producción y la división del trabajo, bien sea a partir de diferentes departamentos técnicos, de mercados o unidad de procesamiento, transporte y comercialización, se mejora integralmente la gestión de la producción del colectivo del trabajo. Ahora, como, o sea, le expliqué todas las tendencias positivas y todo lo que, como se puede decir, ha funcionado de forma positiva hasta ahora. O sea, el desarrollo de esos esquemas de certificación, como decía Patricia, son una promesa para que también, o sea, haya formas de sostenibilidades a nivel global, autocontrol, desarrollo de los procesos productivos. Entonces, todo ese proceso positivo que tuvo un andamento de crecimiento, tal vez tendrá que readaptarse con lo que está pasando a nivel mundial, con la pandemia en curso y con el tema del COVID, que rompió e interrumpió el funcionamiento de las cadenas de valores globales. Desafortunadamente, para lo que concerne a América Latina, la CEPAL ya está estimando una contracción pari al 1,8% del Producto Interno Bruto a nivel regional. Y gran parte del impacto negativo podría deberse a la caída del precio de las materias primas y de los alimentos, así como a la contracción de la demanda de los productos en China, que era y es uno de los mayores compradores de bienes latinoamericanos. El precio de las materias primas está cayendo debido a la reducción de la demanda, pero algunos precios
de commodities como cacao y café, siendo, por ejemplo, el café después del petróleo es el segundo producto más comercializado en el mundo. Algunas veces, o sea, a pesar de tener mucha fluctuación, en los últimos meses, hasta mayo, por ejemplo, estuvo en aumento porque hay algunas empresas que están haciendo stockpiling, que están almacenando mucha cantidad de commodity como cacao y café, y para influenciar tal vez los mercados en los próximos años. En esa crisis actual, o sea, es una crisis sin precedentes porque hay una contracción tanto de la oferta como de la demanda. Pido disculpas si la slide está en inglés, la fuente es de la Organización Internacional de Café, y me sirve solo para entender cuáles son los factores claves que impactan o impactarán la producción de café y cacao, porque la crisis sanitaria y la recesión que estamos viviendo están causando muchísimas consecuencias. Hay una carencia de mano de obra, se impone la distancia física, entonces hay problemas también en los procesos productivos mismos. A pesar que la agricultura acontece, todos los procesos agrícolas acontecen al aire libre, eso también del distanciamiento físico y social puede tener consecuencias. Tiene consecuencias en el flujo de inversiones, en el transporte, y también en la rentabilidad misma de un cultivo o menos. Y también el problema es por parte de la demanda, porque con el lockdown, con el cierre también de todas las estructuras económicas que confieren en el sector HoReCa, entonces hoteles, restaurantes y sociedades de catering, mucha de la demanda de café y cacao se ha reducido. Y entonces en esa crisis sin precedentes aún más tenemos que estar, ¿cómo decir?, convencidos que la producción orgánica, tanto de café y cacao, porque es nuestro enfoque, pero se puede decir en términos general, es una respuesta de resiliencia. ¿Y por qué? Porque a través de la agricultura orgánica y a través de el ingreso, a través de la agricultura orgánica y con todos los cafés especiales y cacao de aromas que tienen en Perú, también se puede salir de los vínculos, de las fluctuaciones de mercados, de esos commodities impuestas por el mercado de valor de Nueva York. Entonces, es una posibilidad de quedarse más resilientes a través de cafés especiales y certificados y tener precios premios cuando el precio de las commodities está bajando. Es una respuesta a la agricultura orgánica también en términos de productos más saludables, como estaba diciendo Patricia, o sea, en un escenario de pandemia donde los consumidores tienen mucha preocupación acerca de los productos saludables, que sean seguros, consumir productos orgánicos que no tienen contaminantes, es un fuerte incentivo, un market driver. La agricultura orgánica también es más autosuficiente. Hemos asistido, como le estaba diciendo, en la disrupción de muchas cadenas de valor global. Así que muchos insumos que pertenecen a la producción convencional a nivel agrícola, inclusive no pueden llegar a las áreas de producción, o sea, fertilizantes, químicos, pesticidas que están producidos en áreas ajenas a la área de producción, tal vez no pueden llegar o tienen un costo muy alto. Entonces, como estaba diciendo Patricia, la agricultura orgánica, contando con recursos locales, teniendo en cuenta un factor de economía circular, usando biodiversidad y la imitación de la naturaleza como respuesta a eventuales plagas, es más autosuficiente y tiene respuestas que tanto en el corto como en el largo plazo pueden ser más impactantes. Otro factor bastante interesante en términos de por qué elegir la agricultura orgánica es que es más subsidiada.
Obviamente hablo desde el punto de vista de Europa, donde la política agrícola común europea ha sido, como decir, a nivel global, pionera de investir, de subsidiar los agricultores en convertir su producción desde la convencional hasta una producción que era respetuosa del ambiente. Y en ese momento en que muchísimos gobiernos y muchísimas organizaciones están subsidiando debido a la pandemia aún más los agricultores, las producciones de base, hay más oportunidades también para que flujos de inversiones o de subsidios, de ayudas también a nivel de gobiernos o a nivel de organizaciones regionales y globales puedan tener un impacto y darle un soporte al productor, y al final la agricultura orgánica es confiable. Hay muchos sellos de certificación, cada uno tiene su enfoque, tiene su primer objetivo, la protección medioambiental, las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, pero la mayoría de ellos, casi todos, son privados. El orgánico es un estándar que está establecido a nivel de ley, el único que está regulado, y otorga también más credibilidad a la norma. Entonces, también los estándares privados, o sea, hemos asistido muchas veces a estándares que nacen, tienen éxito y después ya no están más utilizados. La agricultura orgánica tiene historia. Como estaba comentando Patricia, ahora estamos en agricultura orgánica 3.0, hubo fases, hubo muchos movimientos, tiene historia y seguro va a tener. Entonces, esa es la tendencia y espero que hasta ahora, o sea, he aclarado muchas de las dudas y muchas de las curiosidades acerca del tema, y quedo disponible para todas las preguntas y respuestas acerca del tema. Gracias. Muchas gracias, Kiara. Muchas gracias. Y si me permites la pantalla. Antes de pasar al área, a la sección de preguntas y respuestas, para que también nuestros participantes puedan terminar enviándolas, nos gustaría presentar una nueva encuesta y última encuesta para también conocer mejor a nuestro público y saber, y también es bastante importante para el proyecto. Por favor, les pediría si la pueden ir contestando. Les daremos un minuto más o menos para contestar. Tenemos una importante cantidad de asistentes y su opinión es sumamente importante para nosotros. Aprovecho el momento para comentarles también a nuestros asistentes, mientras que van llenando sus respuestas, que tanto las presentaciones, me refiero a los PDFs de las presentaciones, así como el video de esta reunión, van a estar colgados en nuestra página web dentro de muy poco, muy probablemente mañana. Y también a los que están registrados en este evento van a recibir en correo electrónico el aviso de esta publicación. Hemos recibido varios correos pidiendo el envío, entonces es a través de estos medios, ¿no? Nuestra página web, nuestras redes y también a través de el correo que les vamos a enviar a los registrados. Por eso agradecemos bastante que nos consigan, ¿no? Y nos visiten continuamente. Asimismo, también es importante recalcar que estamos en esta oportunidad en el primer webinar de una serie que hemos comenzado sobre certificación orgánica. Aquí les presentamos toda la serie, en la cual, como les dije inicialmente, estamos teniendo una visión más panorámica y más aspiracional sobre el tema orgánico o la agricultura orgánica, pero también tendremos especiales sobre café, sobre cacao, sobre los principales desafíos de los agricultores o los productores en estas circunstancias, y finalmente un tema también muy importante, los cambios, las novedades que tiene el proceso de certificación orgánica en el Perú. Y ahí tendremos, ya lo veremos en detalle cuando
difundamos este evento. Tendremos participantes de SENASA, de INACAL, de certificadoras y de los gremios, y los invitamos también a seguirnos y a participar. Bueno, cerramos la encuesta y publicamos los resultados. A ver. Tenemos un importantes porcentajes de participantes que conocen o conocen bien o conocen algunas de las normas técnicas aplicables a café y cacao, pero hay un importante grupo que no las conoce, lo cual es bueno para el proyecto, porque justamente uno de los objetivos principales del proyecto, como mencionó Mauricio al inicio, es difundir y transmitir el conocimiento, la información a través de capacitaciones, de eventos como estos, a través de asistencias técnicas, entre otros, a las cooperativas y productores sobre estas normas técnicas de las cadenas de café y cacao. De mismo modo, ¿no? Que como es razonable, hay una poca aplicación de estas en términos relativos, ¿no? Aunque también hay participantes que sí lo utilizan. También hay un poco uso de laboratorios en términos relativos, la mayoría no, pero obviamente les interesa. Y afortunadamente también para el proyecto tenemos una abrumadora mayoría de participantes que les interesa conocer más de estos, y con lo cual los instamos a mantenerse en contacto con nosotros para poder a satisfacer esas necesidades de conocimiento. Pasando a las preguntas y respuestas, también otro tema que me gustaría comentarles antes es, como ven aquí, estamos en una serie de webinars, ¿no? Hay varias preguntas que hemos recibido que son, yo diría, son muy específicas a casos concretos o a la realidad peruana, ¿no? Especialmente con la regulación nueva que ha salido, o la realidad, lo cual considero que son más relevantes para siguientes eventos, ¿no? En esta oportunidad, dado que tenemos la oportunidad de contar con Kiara y con Patricia, vamos a abordar las preguntas que son más generales. Entonces, para abrir la mesa, tenemos a los expositores y a Mauricio también conectados. Me gustaría brevemente, ya con lo que hemos conversado y con lo que se está viendo en los mercados actualmente, ¿qué perspectiva le ven ustedes muy sucintamente a la agricultura orgánica peruana, en particular café y cacao, en esta coyuntura tan difícil que está viviendo el mundo? Dejo la mesa abierta para quien desee contestar. ¿Preguntaste oportunidades, Ricardo? Sí, ¿qué perspectivas y oportunidades Perspectivas, le sí. ven? Mira, es interesante cuando surgió todo ese tema de cuarentena, que es la traducción para lockdown, Kiara, la cuarentena, y fue impresionante la demanda por productos, o sea, el saber, por productos orgánicos, pues, sí es posible encontrarlos, pero también el saber cómo funciona la cadena. O sea, la gente comenzó a tomar conciencia de cómo se están produciendo y cómo se transporta, se distribuye, llega hasta la puerta de mi casa ese alimento. Esto ha traído un nivel de concientización muy grande. Esto por un lado, a nivel de mercados locales. Y por otro lado, leí hace poco que han aumentado en 13% en lo que va del año las exportaciones orgánicas a los mercados globales. O sea, la demanda sigue la tendencia positiva, y lo interesante de la crisis sanitaria ha sido que la gente ha tomado un mayor nivel de conciencia de saber cómo funciona la cadena. Ya no basta con decir, lo compro del supermercado y no importa cómo vino, cómo llegó, quién lo manipuló, en qué condiciones. Y hay regiones, por ejemplo, la región de Junín, que es una región muy importante de café y cacao. El gobierno regional ha montado todo un programa de desarrollo que permita una mejor producción y distribución de alimentos para las poblaciones vulnerables, pero también que puedan seguir atendiendo los mercados globales bajo las condiciones estrictas de bioseguridad que hoy en día se están estableciendo. Entonces, el mundo va por ese lado, ¿no? El poder garantizar la calidad orgánica, pero también la inocuidad de esos alimentos. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, Patricia. Kiara, si tuvieras algún comentario. Y como estaba comentando en la última slide, como mi papel era lo de explicar las tendencias seguramente
tienen que tomar en cuenta lo que ha pasado en los últimos meses, pero sigue la producción orgánica como una respuesta de resiliencia, como estaba diciendo, porque a pesar que la gente, y por ejemplo, hablo desde la parte de los consumidores, tengan menos poder de adquisición, menos capacidad con su dinero, porque tal vez los salarios se han reducido, mucha gente ha perdido su trabajo y lo que estaba comentando Patricia es muy importante. O sea, la gente tal vez comenzó a hacerse algunas preguntas y sobre todo a decir, antes compraba de todo, pero ahora que tengo menos capacidad de comprar, quiero comprar aquellos pocos, pero que sea bueno. Y entonces la producción orgánica es una respuesta en ese sentido. O sea, sigue teniendo una tendencia en crecimiento positiva. Tal vez a nivel general la producción podrá tener algunas bajas, pero la porción de agricultura orgánica, de agricultura certificada, y la palabra clave, la que mencioné también en mi presentación, es trazabilidad. Si algo malo pasó, como decía Patricia, si alguien con las manos sucias contaminó mi comida, mi café, mi cacao, yo tengo que entender en el proceso de certificación, tengo que trazar exactamente dónde hubo esa falla. Y la certificación orgánica, con todo lo que está pidiendo, asegura que eso se pueda hallar. Entonces, es en el escenario y en las perspectivas y en las nuevas buenas prácticas, decimos que esa pandemia, o sea, pueda tener algunos efectos positivos, en darnos cuenta que antes el sistema de producción era demasiado, tal vez era demasiado abundante, demasiado, o sea, haciendo las cosas con muchas prisas, ahora se van a poner en orden muchos procesos. Y la agricultura orgánica asegura y certifica con todos sus sellos, con todas sus normas y reglas internas, que eso se pueda garantizar. Ricardo, si me permites, Sí, yo sé que Mauricio, por yo favor. no soy el especialista aquí, pero sí quisiera complementar porque me parece que puedo aportar. Por Yo favor. quisiera poner un caso muy concreto y otra vez irme a Suiza, ¿no? Cuando tú hablabas de qué perspectivas podía tener la agricultura orgánica y, digamos, el incremento en términos de volumen de exportaciones y todos los beneficios que eso trae a nivel de la cadena de valor para que realmente lleguen hacia el productor o las organizaciones de productores. Mira, Suiza, por ejemplo, ha constituido, en el caso del cacao, una plataforma suiza de cacao sostenible. Y al igual que muchos otros países desarrollados, se han puesto metas muy ambiciosas en términos de sostenibilidad. Te cuento, al 2025 la meta es que el 80% de las importaciones suizas de cacao y derivados provenga de producción sostenible. Y aquí empato un poco con lo que ha dicho Chiara y lo que ha dicho Patricia. Finalmente, ¿cómo medimos que sea producción sostenible? Bueno, un medio para hacerlo es justamente una certificación, con los instrumentos de trazabilidad que se tienen. Entonces, es un ejemplo muy concreto de, digamos, las oportunidades y las perspectivas que tiene el Perú. El Perú es, bueno, Suiza en realidad es el tercer principal socio comercial del Perú. Eso mucha gente no lo sabe, después de Estados Unidos y de China. Claro, el grueso de las exportaciones se da en lo que es minería, es materia prima, pero hay una tendencia creciente muy importante y sostenida en el tiempo de cómo van ganando los productos de la agroexportación peso en esa canasta importadora hacia Suiza. Y justamente el cacao allí tiene yo creo, mucho potencial. El Perú figura como el quinto principal exportador de cacao y derivados a Suiza, y eso puede parecer muy bueno, pero si uno ve el volumen de importaciones, solo representa el 3%. Entonces, ahí te das cuenta de que realmente hay una oportunidad muy interesante, ¿no? Gracias. Gracias, Mauricio. Tenemos una pregunta, a ver, que creo que es más conveniente para Patricia, dada su experiencia más en la región y Perú. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta el agricultor rural para desarrollar agricultura orgánica? Sí, gracias. Sí, en verdad, y tanto he tratado de responder algunas preguntas mientras hablaba Chiara, porque de verdad que son muchísimas. Es una pregunta de mucha profundidad
y ojalá que los que están aquí participando puedan seguir en la serie de webinars, porque es el momento también para preguntar a las autoridades o representantes de entidades gubernamentales de la necesidad. A mí me parece que se concentra en un tema de recurso humano. Hay suficiente tecnología, estamos hablando de 30 años de producción orgánica incansable, de continuo crecimiento, donde ha habido un gran aporte de la sociedad civil, donde ha habido un gran aporte de la cooperación y poder generar soluciones técnicas. Y vamos a seguir en esa línea, porque la producción orgánica no es una receta, va desarrollando soluciones a medida de cada agroecosistema, inclusive de cada familia. Y la gente va innovando, la gente va, por eso que decimos que es intensiva en conocimiento. Pero ese conocimiento está en permanente dinámica, no es estático. Y lo que teníamos hace 30 años es muy diferente a lo que hay ahora, y seguramente en 5 años más también será muy diferente, y eso es bueno. Pero esto se ha hecho sin muchos recursos de política pública, que brinde presupuestos, que brinde programas estables y que brinde, sobre todo, y para mí ese es el cuello de botella, el recurso humano. Requerimos capacitar, requerimos desarrollar capacidades, tanto en el sector público, para que pueda montar programas de esa naturaleza, como también en los encargados de las cooperativas, las asociaciones de productores, que permitan una buena gestión de sus iniciativas comerciales. Para mí la formación de las personas, poder cambiar el chip, el poder mirar con un enfoque diferente, no solamente haciendo un checklist de las cosas que requiero para tener la certificación, eso requiere una buena formación y una buena inversión. Ojalá que podamos tener en el otro lado del mostrador, hablando yo como sociedad civil, en el otro lado del mostrador, en el gobierno, gente que esté con un conocimiento mucho más abarcativo y holístico de lo que se trata la sostenibilidad en el sector de la agricultura. Esto ha mostrado un gran resultado y lo vemos reflejado en marcos regulatorios, de fomento, en los otros países vecinos, como Brasil, como Chile, como México, como Ecuador. Entonces a mí me parece que sí, el factor humano es lo principal que debemos transformar. Muchas gracias, Patricia. Una pregunta para Kiara. Es una pregunta de una persona que trabaja en San Martín, en una cooperativa. Nos comenta que están viendo el tema comercial en el tema orgánico y nos comenta que el precio, el diferencial entre lo que vende el mercado del orgánico y el convencional no es muy diferente, lo cual complica ir por el tema orgánico dado que es más exigente. Entonces, quería conocer si de tu experiencia esto suele suceder, tal vez la coyuntura, tal vez es la inestabilidad de los mercados. ¿Qué opinión tendrías al respecto según tu experiencia? Bueno, en ese caso no sabría expresarme de forma muy detallada porque no conozco los detalles, pero hay varias cosas que impactan el precio. Como le estaba diciendo, también, o sea, y comencé la parte que me tocaba sobre el sistema de control interno, de no ingresar a un sistema de control interno, un sistema de control en general, si no hay perspectivas ciertas de mercado, porque los gastos, o sea, a veces también el tiempo de conversión demora mucho, también porque necesitas un par de años o dependiendo de la condición preexistente, tal vez, o sea, tienes que comprometerte a producir orgánico, pero todavía no puede tener el sello, por ejemplo. Entonces yo sé, sí, que es un desafío, pero lo más importante es identificar un comprador confiable, hacer alianzas. O sea, desde mi experiencia en Etiopía, por ejemplo, sustentando y desarrollando esas perspectivas de mercado para los campesinos de Etiopía que viven en condiciones de vulnerabilidad aún más profundas de las de Perú, siempre, o sea, nuestro partner privado, la ILI Café, decía, hay comprador para cualquier café. Si quieres café bueno, hay comprador. Si quieres café excelente, hay comprador. Si quieres café de medio baja calidad, hay comprador. Entonces hay que afinarse, hay que encontrar un socio comercial. O sea, esa es la parte más complicada, pero les aseguro que para cacao y café, o sea, hay cada vez más, como le estaba diciendo, por el lado de la industria,
hay cada vez más personas responsables que quieren tomar en cuenta esa responsabilidad y compartir el valor de la producción. Entonces, a veces sí, me doy cuenta que hay la grande distribución tal vez ahoga con los precios, pero sí encuentran, y yo estoy segura con toda la biodiversidad y la unicidad que hay en la producción de cacao y café en Perú, hay posibilidad de salir al mercado de café y cacao especiales y hay solo que tener una buena posibilidad a nivel comercial. ¿Sí? En inglés se dice buyer portfolio. Tienes que tener un abanico de compradores al alcance y tal vez si un año sale una producción excelente, tal vez miran al comprador que puede pagar aún más. Y de forma respectiva también por distintas calidades de producción tienen compradores. Eso es el ejercicio más difícil y antes de adentrarse en la certificación orgánica es el ejercicio por ser hecho. Una pregunta ya para terminar, una pregunta técnica para Patricia, si me comentas si lo puedes contestar, por favor, si no, no hay problema. Para una agricultura orgánica, ¿cuál sería la fuente de nitrógeno en un suelo alcalino para el cultivo de cacao o café? Sí, no, eso ya es muy técnico, no, yo no les puedo dar una respuesta a eso, pero normalmente, o sea, es verdad, es muy importante que se haga una muestra, ¿no? Para hacer un análisis de laboratorio. Hay inclusive análisis holísticos que no solamente ven la tradicional forma de hacer ese análisis de suelo, pero normalmente lo que logramos nosotros lograr equilibrar y mejorar es cuando estamos utilizando esos principios que hemos mencionado, ¿no? Si nosotros estamos aplicando, estamos produciendo suficiente biomasa en el agroecosistema, si nosotros estamos plantando, sembrando leguminosas como cobertura vegetal viva, si nosotros estamos aplicando abonos verdes, estamos aplicando rastrojos, cobertura viva o muerta para el suelo, si estamos aplicando compost, si estamos reciclando toda esa materia orgánica que emite nuestro sistema de producción y devolviéndolo a la parcela, lo más seguro es que podamos, el propio sistema va regulando esas deficiencias o esos excesos y se va logrando un equilibrio dinámico y lo que le llamamos nosotros un plan de manejo de la fertilidad duradera del suelo. Eso es lo más que posible. No soy agrónoma, por eso que no me meto a decir una cosa tan técnica, pero sí es importante que tengamos en cuenta que la aplicación de un conjunto de medidas que apunten al manejo y la gestión ecológica de la fertilidad del suelo nos va a permitir poder llevarlo a ese equilibrio que necesitamos, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Ya para terminar, invito a, si desea Mauricio, dar unas últimas palabras para antes de despedirnos. Muchas gracias, Ricardo. La verdad, simplemente yo quisiera reiterar el agradecimiento a Kiara y a Patricia por su tiempo, por compartir con nosotros sus conocimientos. Yo creo que para mí ha sido, la verdad, muy interesante y he aprendido mucho. Siempre creo que este tipo de espacios, como decíamos, Ricardo, es el tercer eje o componente del programa, la cultura de la calidad. Es muy importante comprender la relevancia de estos temas, ¿no? Creo que partimos de ahí para, sobre esa base, hacer un análisis, una evaluación costo-beneficio, que era una pregunta que le hacían a Kiara y ella respondía muy bien. No se trata de impulsivamente certificarse en términos de orgánico o cualquier otro sello, es una cuestión de responder a la demanda, identificar a tu socio comercial, pero sobre esa base entender que estos estándares de calidad, que no necesariamente son obligatorios, no son reglamentos técnicos muchas veces, pero muchas veces sí, o se convierten ya en un must, en un deber. Es como para las personas el inglés, ¿no? Quizás si queremos hacer negocios internacionales, hasta hace algunos años el inglés era un plus. Hoy día es algo que todos necesitamos saber para poder desenvolvernos de
de la mejor manera. Ya no termina siendo una ventaja, sino es emparejar un poco el piso. Y eso está pasando con lo orgánico. Así que yo felicito al programa, a ti, Ricardo, a ONUDI. La verdad es que ha estado muy interesante. Y como decía yo al principio, invito pues a los participantes, a la audiencia, a que nos sigan acompañando en este paquete de webinars alrededor de la certificación orgánica, porque creo que puede dejar muchas lecciones y puede contribuir también en enriquecer nuestros conocimientos y ¿por qué no?, aprovechar esas oportunidades de mercado que están ahí esperándonos, ¿no? Muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Mauricio. Finalmente, a nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y el Programa de Alianza para Países, Amos de ONUDI, y su proyecto en Perú, fortaleciendo la calidad del café y cacao en el Perú, les agradecemos bastante su participación. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes y página web para conocer los siguientes eventos que realizaremos. Como mencionamos, este es el primer webinar de una serie de 5 sobre certificación orgánica, pero estaremos organizando este tipo de eventos continuamente. Y nos gustaría bastante tener su feedback o sus preguntas o los temas que les gustaría que abordemos en posteriores eventos relacionados con los temas de calidad en café y cacao. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Buenos días.